día a todos, bienvenidos a una nueva emisión de ADN Buena Salud. Hoy tenemos un programón, ¿no, Delfi? No, un programón cargadísimo de información. Y acordate que vos sos el principal protagonista haciendo tus preguntas al número que aparece en pantalla. Así que como siempre vamos a estar respondiendo preguntas de la gente, Gaby, pero además nos viene a visitar el doctor Andrés Luchizano, psiquiatra, y ¿sabes de qué nos va a estar hablando? Del déficit de atención, principalmente en chicos. Un tema súper interesante, vamos a responder preguntas de la gente. Va a estar nuestro traumatólogo, el doctor Alejandro Dureto, también hablando de un tema, creo que de los más recurrentes, problemas en las caderas. Así que también atención con esto, y un panel de lujo que nos va a estar acompañando. Y como siempre en las noticias, una noticia hablando de la dieta mediterránea esta vez y la relación que tiene no solo en la salud cardiovascular, sino además en la intestinal. Ah, bueno, pero impresionante, ¿eh? Vamos a tener que ir a recibir un panel de lujo, te va a encantar. ¿Quién nos acompaña hoy? Un fuerte aplauso para ellos. ¡Qué grande, eh! De todo un poco trajimos hoy. Ella, colega mía, amiga, profesional, la licenciada Sofía Minkevich, que la adoro además, pero es una excelente profesional. ¿Cómo estás, Sofi? Todo bien, qué lindo encontrarnos acá. Siempre nos vemos en consultorio. Ahora... Mi colega en consultorio, así que la mejor nutricionista, o sea, mejor que yo. ¿Qué nos trajiste, Sofi, para hoy? Hoy vamos a traer un juego, un ring, donde vamos a hablar de... Vamos a competir en el grupo de alimentos. ¿Los nombro ahora o los dejo para después? Vamos a dejarlo para después, pero vi ahí que había chocolate, vi que había diferentes fideos. De todo, un poco de todo. Que son alimentos que del otro lado muchas veces generan dudas, saber qué elegimos. Que se suelen consumir en el día al día. Que hay mucha información, vemos de todo en la dietética, así que Sofi nos va a estar aclarando qué alimento es mejor desde el lado nutricional para elegir en nuestro día a día. Y a su lado, el doctor Anderson. ¿Cómo está, Doc? Bien, muy bien. Encantado de estar acá en ADN Buena Salud. Parte de este programa, nos visita muy seguido. ¿Qué tema nos trajo para hoy, Doc? Mirá, vamos a hablar hoy de una de las principales causas por las cuales una persona, teóricamente sana, dinámica y activa, la encontrás en la sala de espera de un consultorio de neurología, la jaqueca o migraña. Qué interesante ese tema, ¿eh? Cada vez más frecuente. Lo sufren muchos argentinos, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Pensá que prácticamente podés decir una cada 7 personas sufre el tema de la migraña. Temón, entonces, ¿eh? Bueno, y tenemos estrategias. Ahí está. Bueno, eso es importante. Dejar del otro lado un mensaje de tranquilidad, así que vamos a estar muy atentos a esta columna. Y en tercer lugar, nuestra... ¿Cómo fue todo lo... Ay, qué lindo todo lo que viviste? Quiero que nos cuentes. Fue testigo. No, la pediatra... En primera persona, representante del equipo en los Martín Fierro Latinos. Eso, así que muy feliz. De nuevo un aplauso, ya aplaudimos Qué grande, muchas Eva, veces. Muy bien, Eva. Qué lindo. Feliz de haberlos representado a todos y a todas las que forman parte de ADN. Fue un lujo total, una noche hermosa y nos llevamos el premio. Una vez más. ¿Qué trajiste hoy? ¿Escuela de papis? ¿Nos vas a retar? ¿Vas a retar al Atman, que me gusta cuando lo retas? Me hicieron fama de profe mala. No era la intención de la columna de escuela de padres y madres, sino todo lo contrario, que del otro lado, en casas, podamos reflexionar sobre cuáles son las mejores coordenadas para criar amorosamente a los chicos y a las chicas. Hoy traje burnout parental, temazo, suena raro, pero me refiero al agotamiento que sufren especialmente las mujeres al criar, vinculado al agotamiento, a la sobrecarga mental y otras cuestiones que vamos a desarrollar en un ratito nada más. Buenísimo, me encantó. Tenemos invitado, David, ¿te vas a recibirlo? Voy a recibirlo. Acá tenemos a el doctor, ¿cómo andas, Andrés? Andrés Luchizano, ¿no? Que sos psiquiatra infanto-juvenil, su jefe de salud mental pediátrica del Hospital Italiano de Buenos Aires. Sí. ¿Cómo es esto de hoy la salud mental en los niños, el déficit de atención, algo que estamos viendo con esto de las pantallas? ¿Cómo lo transitas desde la psiquiatría y manejando un servicio, no? Bueno, primero no hay duda que la salud mental pediátrica, la salud infanto-juvenil, es algo que está en boga actualmente en todos. No solamente por el aumento de los casos o mejoras en los diagnósticos, sino también por las repercusiones que vemos en el desarrollo posterior, ¿no? O sea, diagnósticos que no fueron hechos en tiempo correcto y que eso desencadenó, digamos, después un desarrollo quizás no tan acorde a lo que uno quería, digamos, y el déficit de atención hoy es una de las grandes patologías con su altísima prevalencia
que nos toca atender a los psiquiatras. ¿Cómo ¿no? se diagnosticaría, por ejemplo, como padre, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta que nuestro hijo tiene déficit de atención? Primero entender, digamos, en esta alta prevalencia, es un 5 o 7% de la población mundial lo tiene, o sea, es alto. Pero a veces por cuestiones como más de mitos está infradiagnosticado, subdiagnosticado, y entonces, digamos, muchas veces se cae en no quiere, ¿no? El niño no quiere. Cuando en realidad no quiere que, por ejemplo. no quiere estudiar, no quiere portarse bien, cuando en realidad no puede, ¿no? Es un poco cambiar. No puede. Claro. El déficit de atención tiene un origen biológico. Y esto lo que genera es un gran impacto a nivel del desarrollo, sobre todo de lo que es la conducta, de lo que son los vínculos y de lo que es el rendimiento escolar. Qué interesante. Mira, acá estamos con nuestra pediatra Eva, escribió un libro muy interesante, así que tiene una duda para preguntarte, ella está en este tema, así que Eva, preguntale al doctor. Un placer, doctor. Lo que le quería preguntar es, por un lado, vivimos en una sociedad que es particularmente desatenta y hiperexigida en general, así que los chicos no quedan por fuera de estos contextos tan estresantes y por ende a veces siento que en ellos se precipitan los síntomas que la sociedad entera está como desarrollando o fomentando, ¿no? Y en este sentido quizás que caigamos en visiones un poco reduccionistas en términos de que de repente asociamos pantallas a déficit de atención de una manera casi unidireccional, cuando sabemos que en medicina en general la multicausalidad es una respuesta a casi todas las cosas y no la monocausalidad, ¿no? Entonces en este sentido me gustaría como que si puede desarrollar un poquito más esta idea, porque honestamente lo que veo mucho sobre todo en redes sociales y en el ámbito de la comunicación es que se asocian las cuestiones de las pantallas directamente al déficit de atención y quizás haya una reducción ahí que se puede desarmar en esta conversación. Está muy buena la pregunta porque por un lado no hay ningún estudio que diga que las pantallas generan déficit de atención. No, mira vos. Ahora, el déficit de atención, el TDAH o el ADD, es un trastorno biológico, ¿no? Pero siempre sabemos que en medicina lo biológico tiene que estar acompañado de un contexto, ¿no? Hay un contexto que facilita quizás la sintomatología. Los síntomas quizás nucleares son el déficit de atención, la hiperactividad y la impulsividad. Y si ese niño no tiene un ambiente que mejore estos síntomas, le da más lugar al desarrollo y quizás a potenciar esta sintomatología. Las pantallas sí lo que tienen en efecto es que como tienen un impacto gratificante, lo que suele hacer es que la persona con déficit de atención después tiene muchas más dificultades para cambiar hacia una actividad que quizás tenga menos gratificación, como puede ser estudiar o leer. O sea, si uno ve todo lo que sucede a través de las pantallas, las luces, los sonidos, la interacción que hay, es mucho más gratificante que una hoja en blanco y negro que solamente está estructurada en letras, ¿no? Entonces, es una de las cuestiones. Además, en el déficit de atención, hay cuestiones de lo que es la rutina y los hábitos que son fundamentales, como es, por ejemplo, el sueño. Y las pantallas, en el mal uso, sabemos que disminuyen el tiempo de sueño, entonces eso también perjudica después para lo que es el tratamiento. Algunas otras cuestiones también es, por ejemplo, la intolerancia a la frustración y los estallidos que puede generar también el uso constante de pantallas. Por eso es importante que, si bien no hay una asociación directa, sí puede ser el mal uso o la falta de higiene digital lo que potencia algunos de los síntomas. Perfecto, clarísimo. Es muy interesante lo que estás diciendo. Ahora, el tema biológico me parece algo interesante porque mucha gente hace este diagnóstico empírico. ¿Cómo sería esto biológico? ¿Se toman algunas mediciones séricas o algún estudio de imagen? ¿Cómo es el tema para el diagnóstico? Desde lo biológico, el déficit de atención, lo que vemos es una dificultad o una alteración en lo que es la corteza prefrontal. Okay. Pero además también a nivel de neurotransmisores hay una alteración en lo que es la dopamina y la noradrenalina, que son dos neurotransmisores que se encargan de lo que son las funciones ejecutivas, lo que es la inhibición, y esto, digamos, es lo que uno después hace un diagnóstico desde la observación, sumado a laboratorios, imágenes. Pero en el adulto, o sea, esto no se diagnostica. Por ejemplo, el neurólogo, acá tenemos al doctor Anderson, ¿también lo puede ver en el adulto? Sí, totalmente. De hecho, hoy en día, al haber
al haberse vuelto más específico el diagnóstico, se puede hacer diagnósticos en adultos, se están haciendo más diagnósticos en adultos, que en mi consultorio a veces me pasa con los padres de mis pacientes, claro, en donde empieza a haber como hasta una sensación de alivio, ¿no? De explicar, por eso a mí me pasaba cuando era chico tal o cual cosa, ¿no? Increíble, ¿no? La verdad es que... ¿Y el tratamiento siempre es farmacológico o se orienta más a lo conductual? O a lo Son 4 pilares para el tratamiento. No hay un tratamiento único. A mí me gusta decir que para cada persona hay un tratamiento, o sea, yo no puedo meter los tratamientos, o sea, tratar de meter a la persona dentro de un molde de tratamiento, sino que tengo que amoldarme yo, amoldar la terapia a lo que es las necesidades de las personas. Pero básicamente es, por un lado, la psicoeducación, fundamental para la familia, para el paciente y para la escuela. Por otro lado, las terapias, tanto la terapia, por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual o la terapia de habilidades sociales o de manejo de las funciones ejecutivas, que ahí me quiero detener un segundito, porque las funciones ejecutivas creo que son algo de lo que más explican en lo que es el déficit de atención. Las funciones ejecutivas es una de las funcionalidades que tenemos solamente los seres humanos y es algo que nos permite anticipar conductas, planificar, organizar, inhibir ciertas conductas, que es justamente lo que vemos que te estaría fallando en los pacientes con déficit de atención. Excelente, Andrés. A ver, para ir cerrando, algo de prevención, tenés la cámara ahí y que la gente le quede el mensaje, ¿no? Y para ir a consultar, claramente. Por ahí, por un lado, también en esto, antes de ir a la prevención, la farmacoterapia no es cuando fracasa el tratamiento, sino que es parte del tratamiento y es lo que muchas veces mejora. Perfecto. Creo que lo fundamental acá es, primero, conocer, tener información sobre lo que está pasando, no estigmatizar y acompañar. Perfecto. ¿No? Y algo que me parece fundamental y me van a escuchar todas las veces que hable es volver a hábitos y rutinas saludables. El sueño, la alimentación, la higiene tanto física como digital también, o sea que las pantallas no contaminen todos los espacios. Actividad física ya sabemos que es fundamental para la vida y la socialización en el cara a cara. Excelente. Andrés Lucisano, ¿sí? Es subjefe de salud mental del Italiano. Muchas gracias por venir. Vamos a ir a las preguntas de la gente. Delphi. El principal protagonista sos vos, así que vamos a ver qué está preguntando la gente. Me voy a dormir y la cabeza no se apaga. ¿Por qué pasa esto? Una pregunta que creo que puede responder nuestro neurólogo. ¿Con qué puede tener que ver esto? Bueno, la verdad que cuando ustedes tienen una determinada preocupación, hay un circuito singular que tenemos en el cerebro que es así, se llama el cíngulo, porque pega toda la vuelta, circular. Y ahí uno rumia y rumia permanentemente la idea. De hecho, que ese circuito, como está muy hipertrofiado, es el que te da el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, donde repetís una idea o repetís un acto. Y esto lo que genera es que se eleva el cortisol, te genera estrés, te pone atento, porque el estrés te pone más vigil, y eso te interrumpe el sueño. Y esto que habló recién el psiquiatra, ¿cómo lo ves vos en el adulto? Porque me parece interesante la continuidad. ¿Ves gente que viene todo el tiempo con trastornos de atención y que a la noche no puede dormir? O sea, se relaciona con eso. Porque la ansiedad creo que viene con una falta de atención a veces. Algo de lo que ustedes comentaron, porque cuando uno habla del ADD, del trastorno por falta de atención, fíjense que se dice trastorno por falta de atención e hiperactividad. Y uno dice, bueno, ¿cuántos son hiperactivos? Un porcentaje bastante importante. Claro. Entonces vos a veces te encontrás con adultos que los ves muy ansiosos, que pasan de un tema a otro, que se enganchan, lo que vos comentabas de las pantallas, que forma un poco también del mundo del multitasking, y eso les retroalimenta el problema. O sea, si bien hay una base biológica importante, lo ambiental juega. Y la verdad que el porcentaje uno dice, población escolar, niños, pero claro, un montón continúan siendo ADD de adolescentes y muchísimos llegan a ser adultos y hasta se describe que muchas personas, para tratar de mantenerse atentos porque luchan contra la falta de concentración, se mantienen hiperactivos y en situaciones de riesgo, incluso manejando en situaciones de riesgo, para estar atentos. Pero no está bueno eso, hay que controlarlo de otra manera. Importante, siempre el control. ¿Sabes qué, Gaby? Ahora nos toca hablar de la salud de nuestras caderas, así que nos vamos al centro. El doctor Alejandro Drueto. ¿Cómo va? Bueno, ¿qué tenemos acá? Muy bien, ¿qué tenemos?
Uf, un gran una esqueleto. columna. Un gran Pero es esqueleto. interesante todo lo que vienen hablando porque todo esto, todas las patologías, sea la que sea, debe ser tratada de forma multidisciplinaria. Por eso Bien. todo lo que están hablando, nutrición, psicología, todo debe ser tratado en forma multidisciplinaria. Cuando hablamos de cadera, ¿qué es? La cadera es la unión entre el hueso de la pelvis con el hueso femoral. Sí. El 90% de los pacientes que van a decir, doctor, me duelen las caderas. ¿Y qué va a hacer? Me va a hacer la seña de que le duele la parte lumbar baja, que es el 90% de la problemática que nos vemos en el consultorio. Entonces, pero después tenemos que revisar al paciente, hablar, charlar, darle tiempo, que yo siempre hago mucho hincapié con darle tiempo al paciente a esa consulta. Esa consulta de 10, 15 minutos no sirve, debe ser una consulta un poquito más extensa y revisar al paciente es Consultas fundamental. personalizadas. Personalizadas. Tal cual. Entonces, ¿qué es lo que nos va a referir el paciente? Mire, doctor, me levanto, me duele la ingle, me duele la zona anterior del muslo, Bien. tengo rigidez, no me puedo atar los cordones. Cuando quiero levantarme el arranque, yo llamo el arranque, no lo puedo hacer, levantarme un inodoro, levantarme algo, no lo puedo hacer. Bueno, eso es alguna problemática de la articulación de la cadera, entonces ahí tenemos que estar atentos. Bien. Fundamentalmente, revisar al paciente, ver que la flexión y la extensión de las caderas a este nivel esté, digamos, básicamente Ahí normal. la clínica es soberana. La clínica es soberana. Muchas veces vienen los pacientes sin radiografía, sin nada, y vos ya lo revisás al paciente y te das cuenta que la rotación está alterada. Bien. Con ya todo lo que te vino comentando, ya le haces un diagnóstico, ya le podés hacer hasta un tratamiento, y cuando son muy severas, ya directamente le indicás una intervención quirúrgica. Bien. Pero bueno, siempre la radiografía es número uno. Perfecto. Radiografía es fundamental. Y ese pedido, digamos, como yo le llamo el pedido a la carta de las resonancias, no. Momento. Bien. Son Ir de a poco, costosísimas. Hay escalonadamente. que ir escalonadamente. Está bien. Y saber una cosa que es fundamental. Del 1991 a esta parte, las fracturas de cadera ha aumentado casi el 100%. Ah, bien. ¿Ok? O sea, tenemos 14.2 millones de fracturas de cadera en el mundo por año tenemos. Es O sea, tremendo. imagínense lo que Es una significa epidemia eso. en lo humano y lo que significa. Y la mortalidad. La mortalidad es más del 13%. ¿Y cómo abordás vos Bien. esta cirugía? ¿Cómo es el posoperatorio? Bien. Sé que tenés un método que realmente es innovador, con muchos resultados y mínimamente invasivo, ¿puede ser? Nosotros somos un grupo muy formado en los cuales hacemos una técnica que se llama mini invasiva en cirugía de cadera. Okay. Es una herida pequeña, es una herida no más allá de los 6 centímetros. Tremendo. Es una Nada. cirugía de 30 minutos. Es una cirugía del paciente, el mismo día empieza a caminar, empieza a pararse, empieza a caminar. No depende de la prótesis que vos le coloques al paciente. Pues está la cementada, no cementada. No. El paciente se tiene que parar el mismo día de la intervención. Es fundamental. A partir de las 6-7 horas tiene que estar parado ese paciente. Y más importante es si el paciente es añoso. Tal cual. Fundamental. Y el alta, al otro día o a las 48 horas, tiene que estar en su casa, en su hábitat, con su comida, con sus lugares, con sus olores, tiene que estar en su domicilio, para que no se pierda ese paciente que a veces muy añoso puede tener trastornos de tipo cognitivo. Entonces, A ver, yo te sigo en las redes, síganlo al doctor Alejandro Drueto. Contale un poquito para dejar un mensaje final a la persona que está viendo esta posibilidad de operarse o tiene que evaluarse con vos. ¿Cómo vos haces todo este procedimiento? ¿Cómo te pueden contactar para avanzar con esta cirugía? Número uno, siempre hablo del tema de prevención. Sí, O sea, señores, perfecto. hacer ejercicio físico, levántense a la mañana, estiren, salgan a caminar. Cualquier ejercicio, correr. Lo ideal es el impacto. Sí. El impacto altera, especialmente de cierta edad, altera. Pero lo ideal es algo de impacto. Eso hace que los huesos se pongan cada vez más fuertes y la causa número uno de la fractura de cadera es la osteoporosis, ya lo sabemos. ya lo sabemos. Entonces, lo que es un poco de impacto. Ahora, ¿no podés correr? Bueno, hacer natación, bicicleta, mover, eso es fundamental. Entonces, abordamos, le hacemos la indicación quirúrgica, le pedimos un prequirúrgico bien exhaustivo para evaluar perfectamente al paciente y a partir de eso se programa la intervención. Excelente. Bueno, Doc, la verdad, impresionante todo. Lo pueden contactar en doctor Alejandro Drueto. DR Drueto. DR Drueto en Instagram y vamos al noticiero médico. Vamos Delphi. a ver el informe sobre la dieta mediterránea y cómo esto puede mejorar la salud cardiovascular, pero también, Gaby, la intestinal. Una investigación encontró que los patrones alimentarios típicos de la dieta mediterránea, es decir, ricos en frutas, verduras, legumbres, aceite de oliva, cereales integrales y pescado,
ayudan a reducir la inflamación intestinal y favorecen un equilibrio más saludable de la microbiota. Este enfoque alimentario también aporta fibra y compuestos antioxidantes que pueden mejorar la función digestiva y disminuir la sensibilidad del intestino. Los expertos señalan que, a diferencia de dietas más restrictivas, la mediterránea ofrece beneficios sin eliminar grupos de alimentos esenciales, lo que facilita su adopción a largo plazo. Además, su efecto antiinflamatorio y su capacidad para estabilizar los niveles de glucosa y lípidos contribuyen simultáneamente a la salud cardiovascular. Aunque los investigadores advierten que el síndrome de intestino irritable es una condición multifactorial y que no existe una solución única, estos resultados indican que ajustar la alimentación hacia un patrón mediterráneo podría ser una herramienta útil, segura y sostenible. El estudio refuerza la idea de que lo que es bueno para el corazón también puede serlo para el intestino, destacando nuevamente el poder de una alimentación equilibrada. Qué interesante este estudio. Ya sabemos del estudio Predimed que la dieta mediterránea disminuye los eventos cardiovasculares, el ACV, algunos tipos de cáncer. Así que realmente hay una evidencia muy fuerte a seguir este tipo de alimentación. Ahora se suma esto de aliviar el colon irritable, ¿no, Delphi? Bueno, a ver, la realidad, Gaby, que somos un todo, entonces siempre hay que ver el cuerpo de una manera funcional. Los órganos están relacionados, el intestino con el cerebro y claramente también, bueno, nuestro corazón con nuestra salud general metabólica. Para que entiendan del otro lado, vamos a hablar de qué trata esta dieta mediterránea, así también pueden sumarla. Es una dieta principalmente que habla de una dieta real. O sea que lo que no va a tener esta dieta y lo que siempre sí igual le recomendamos es bajar los procesados. Son alimentos reales, que vengan de la tierra, que vengan del mar, que sepamos cuál es su procedencia. Principalmente está compuesto por carnes magras, pescados, por eso es mediterránea, pescados que ricos en omega 3, pescados grasos, otras grasas saludables como omega 9, palta, aceite de oliva, semillas, legumbres, sí, principalmente eso, y vegetales y frutas. Esa es la base de la dieta mediterránea. El tema, que si bien a nosotros acá en Argentina, en la dieta occidental, nos cuesta mucho este tipo de alimentación. No consumimos pescado, no tenemos buen aporte de omega 3 y con los tiempos que tenemos terminamos consumiendo mucho procesado. Sí, es interesante eso porque hay un desbalance que estás diciendo entre el omega 6 y el omega 3. Y cuando tenemos que buscar un omega 3, tengo que buscar generalmente un suplemento, porque lamentablemente en el pescado no hay tanto y ahí para elegir algún suplemento rico en omega 3, tengo que buscar que tenga pureza, que sea bien absorbible. Bueno, ahí por ejemplo, nosotros los médicos generalmente buscamos el CAPS Krill, que es el krill antártico original, que tiene no solo omega 3, sino tiene omega 3 DHA-EPA, para que la gente entienda, no es el ala que tienen las nueces o semillas, o sea, el CAPS Krill lo que tiene es DHA-EPA, astaxantina, que lo que tiene es un efecto antioxidante, colina, que sirve mucho para el cerebro, y los fosfolípidos que permiten la absorción completa de este omega. Entonces, ¿por qué elegimos el krill? Generalmente los médicos lo que solemos buscar es algo seguro, fácil de absorber, que no se oxida y que tenga potencia. De hecho, una cápsula de CAPS Krill equivale a 2 de pescado común. Generalmente para el tema neurológico, muchas veces hablamos con el doctor Anderson, es muy importante este omega 3, el DHA. Y la colina, ¿no? Que también está presente. Fundamental. De hecho, el CAPS Krill tiene beneficios, 80.000 trabajos clínicos, tiene beneficios, por ejemplo, en las articulaciones, en la salud cardiovascular, en la inflamación crónica. Así que lo ideal es sumarlo 1 o 2 veces al día o 2 cápsulas por día como para bajar, por ejemplo, los triglicéridos, el hígado graso. Bueno, podemos hablar de dolores premenstruales. Sí. Hay 80.000 estudios. Busquen CAPS Krill. Hay más de 80.000 estudios sobre este krill, que es un animalito mínimo que se pesca en el mar Antártico, ¿no? Y ahora se agrega con esta nueva noticia que vimos hoy, es que además el beneficio que va a tener en la inflamación mejora el tema de la permeabilidad intestinal y evita todos los síntomas que vienen de un intestino irritable, como diarreas, constipación, mucha distensión, mucha inflamación, porque eso es lo que sucede cuando incorporamos un omega 3 de buena calidad, que también baja esta inflamación crónica a bajo grado. Así espectacular. Es una muy buena opción, se consigue en todas las farmacias. Es de venta libre. Y un dato interesante, mucha gente me dice, doctor, esto es un oro rojo. Así, ¿viste? Tengo una paciente que dice lo del oro rojo con el CAPS Krill. Perfecto, Gaby. Bueno, muy interesante. Nosotros nos tenemos que ir a una pausa, pero muy cortita. Y quédate porque después de la pausa va a estar Sofi
haciendo el ring de alimentos, así que vamos a poner en competencia a ver qué alimento es más saludable y cuál nos recomienda Sofi sumar en nuestro día a día. El doctor Anderson va a estar hablando de este tema que tanto se padece, que son las migrañas. 1 de cada 7 personas padecen migrañas. Vamos a ver cómo él recomienda hacer el tratamiento. Y por último, nuestra pediatra Evangelina va a estar haciendo la escuela de papis y el burnout que tienen las madres y los padres en toda esta situación de la crianza. Quédate que ya volvemos. Y seguimos con más ADN Buena Salud. Y miren quién apareció en el centro de nuestro estudio. El ring de alimentos, esta sección que me encanta. Pero esta vez no voy a ser yo la jueza, va a ser la licenciada Sofía Minkevich, así que un honor estar acá. Sofi, contanos un poco qué nos trajiste, con qué alimento vamos a arrancar hoy. Bueno, vamos a arrancar con este grupo de alimentos, los fideos, que suelen consumir mucho en el día al día, pero 2 tipos de fideos distintos. A ver, vamos a ponerlos en el centro del estudio. Entiendo de colores y común. Estos son de sí, pero cambian mucho, no solamente el color. Legumbres y vegetales, ¿verdad? Sí, legumbres. Contra fideos de trigo tradicionales, los comunes. Bien. Entonces, la gente es un alimento que consume un montón. ¿Cuál es mejor para elegir, Sofi? Contanos. A ver, primero ponemos los juguetitos. Y tenemos al Capitán ADN, que es el ganador, y al perdedor. A ver, Sofi. El ganador es... ¿Vos ya pensaste uno? Sí. Bien. El de colores. El de colores. El de legumbres, ¿no? Ok. ¿Por qué? Contanos. ¿Qué tiene el de legumbres? Aporta mucha cantidad de proteínas y fibra, entonces me va a dar mucha saciedad a largo plazo, que por ahí los fideos de trigo antes son hidratos, entonces es energía rápida. Bien. A ver, no es que son malos, de hecho, uno lo puede usar para entrenamiento, porque es combustible para el músculo, pero esto sí nos va a dar mayor saciedad. Y por ahí, si yo quiero comer en un plato fideos, con menos volumen me lleno más que con que por ahí con más cantidad. Entonces yo ahí, para aportar la proteína, se lo voy a tener que aportar de otro alimento. Por ahí me puedo hacer una ensalada de fideo de trigo y ahí le meto el pollito, el huevito, el atún o los vegetales para la fibra. En cambio, ya aporta la proteína y la fibra. Después también con respecto al índice glucémico. Los de trigo disparan más rápido. Si yo me como los fideos solos, la glucemia se me dispara. Aparte mucha gente no puede comer legumbres o no le gusta tanto y así lo incorpora. Está bueno, sí. Está bueno, y aparte es distinto comer la lenteja así sola, como fideos, que ya están más procesados. Entonces, si por ahí las legumbres me inflaman un poco, en este formato no tanto. Así Sofi, y cuando hablamos de fideos de legumbres, ¿qué pueden ser? ¿De qué vamos a encontrar en el mercado? Ahora se encuentra de poroto, de lenteja, de garbanzos, de todos. ¿Y la cocción es similar a los fideos? Sí, por ahí te lleva un poquito más, pero sí. A ver, para mí lo que le da el sabor es el puré de tomate, el pesto. No es que yo como fideos de legumbres, lo mismo que si comen los fideos solos, lo de trigo. Totalmente. Perfecto. Y bueno, después sí está el trigo integral, que se podría tener un poquito más de fibra que el común. Pero bueno, comparando así, los de legumbres no van a saciar más. Perfecto, entonces, sin miedo a los fideos de trigo, pero si tenemos que elegir en el día a día, nos quedamos con los fideos de legumbres. Perfecto. Bueno, ahora vamos al próximo combate, que acá del otro lado me parece que les va a interesar mucho, porque son 2 postres típicos, sobre todo para los argentinos. Tenemos, por un lado, el dulce de leche, que nos destartala el ring. Por un lado, el dulce de leche y por otro lado, chocolate. Bien. A ver, desde el lado nutricional, porque desde el lado de sabor, yo, team dulce de leche. ¿Vos? Sí, también. Yo también. ¿Dulce de leche vos también? Sí, o volcán con dulce de leche, de chocolate. Desde el lado social, dulce de leche. Ahora, desde el lado nutricional, Sofi, ¿cómo es esto? A ver. Desde el lado nutricional. A ver. No, nos mató. Chocolate. Bueno, a ver, igual sacando los beneficios. Algo tiene que tener chocolate que... Tiene muchos beneficios el chocolate. Tiene polifenoles, que es antioxidante, tiene cataquinas, que también tiene, eso significa que tiene efecto antiinflamatorio, cardioprotector. También tiene grasas de buena calidad. La manteca de cacao es buena. ¿Sí? ¿Cualquier chocolate eso? Siempre mejor de un 70% para arriba, porque tiene menos azúcar. También aporta magnesio, que el magnesio... sí, para el descanso, ¿no? Tal cual, el descanso y también para el estado de ánimo. Y hay nutrientes clave, ¿no? También ahí. Sí, porque también aumenta la dopamina, que es un neurotransmisor, que vieron que es la de la recompensa. Cuando uno come chocolate como que me da placer, es como el premio, el bienestar. Y también tiene triptófano. Bueno, el triptófano es estrella. Un activo tal esencial. Cual. Sí, porque es precursor de la serotonina. Que es nuestra hormona de la, hormona de la felicidad. Tal cual. Pero a ver, si me queda claro, porque yo entiendo que entonces, si tengo que elegir entre el dulce de leche y el chocolate porque quiero un antojo, me va a convenir elegir un chocolate amargo,
porque me puede dar ciertos beneficios además a la ansiedad y a la calma por el triptófano. Pero quizás no es lo ideal siempre estar eligiendo como una golosina dentro de todo para saciar eso. ¿Dónde más podemos encontrar el triptófano? Bueno, también hay un suplemento que lo contiene en altas dosis y que es muy biodisponible, que es el Activamente. sí. O sea, Activamente sí, 5-HTP. Ese, quería decir 5-HTP. Bien, que justamente tiene el triptófano, también tiene B6 y magnesio. Entonces, todo esto en conjunto ayuda al foco, al descanso, al estado de ánimo. También regula el apetito, no sé si sabían eso. Mirá vos. Está bueno. Tenemos una Tiene plaquita como- a ver, A ver. para ver un poco más de este activo que nos está contando Sofi, que son los beneficios del 5-HTP. ¿Qué es lo que genera? Es del triptófano en realidad, que es esto que nosotros encontramos en el chocolate, en las legumbres, en algunos también vegetales, genera 5-HTP. Y el 5-HTP es el que realmente genera la serotonina, que es lo que nos da el bienestar. Lo que encontramos en Activamente es directamente el 5-HTP, por ende la conversión a serotonina, este bienestar, esta sensación de que nos aumenta el estado de ánimo va a ser mucho más rápido y más efectivo que otro tipo de suplementos o que por ahí simplemente consumiendo chocolate o en alimentos. Por eso es de manera natural, yo creo, de los mejores activos para complementar esto del estado de ánimo y además tiene otros beneficios en el descanso, ¿no? Sí, también, porque aumenta la melatonina, la hormona del sueño, del descanso, que es un sueño profundo y reparador. Ayuda a inducirlo cuando me cuesta dormir, que estoy dando vuelta a vuelta, que a veces nos cuesta dormir. Ya al aumentar la melatonina va a hacer que nos induzca el sueño y que sea profundo y reparador y que me levante con energías. Así que si yo lo tomo en la noche, me ayuda al descanso. Si lo tomo en la mañana, me va a dar más ánimo, más energía para encarar el día. Perfecto. Pero bueno, muchas veces les pasa esas ganas descontrolables en la noche de comer un chocolate. Bueno. Y por ahí puede que nos pasar, está puede faltando... pasar, ¿eh? Cosas Suele dulces. pasar, a mis pacientes les consulta siempre el tema es el Sí. postre de la noche, lo dulce. Y por ahí que nos está faltando triptófano. ¿Eso puede estar relacionado con la falta de triptófano? Ah, bueno, entonces es un increíble consejo para los antojos dulces, elegir o alimentos de calidad o hacerse los postres saludables que compartimos acá o complementar en la alimentación con 5-HTP Activamente, que lo van a encontrar en todas las farmacias del país, eso es importante. Es de venta libre, pero es un suplemento de seguridad sin contraindicación que además de ayudar al estado de ánimo, al descanso, va a ayudar a la concentración y las personas que sufren de migrañas también lo pueden tomar para la noche porque ayuda a bajar un poco esta sensación. Y nos queda el último ring, a ver, vamos a ver qué alimentos Chan, chan, vamos a chan, poner en chan. combate. Me gustan estos, ¿eh? A ver, Esto Gaby. está bueno. Ahí Que ahora estamos. se consume mucho en el día al día. Son, A ver. son ideas para agregar, ¿no? Contanos, tenemos quinoa pop. Quinoa pop y soja texturizada, que se puede usar para lo mismo. Uno relaciona soja texturizada para un pastel de carne o Claro. unas empanadas, como carne picada. Sí. Pero saben que también se usa mucho como granola. Ok. Así en cruda. Si yo no lo cocino, en crudo lo puedo agregar al yogur y mi almo crunchy, que es la quinoa pop. O sea que acá estamos poniendo en combate dos tipos de topping para el yogur. Tal cual, sí. O barritas. O para armar barritas saludables, perfecto. Bueno, a ver, contanos cuál. Acá estoy en dudas, ¿eh? Así que te dejo a Está vos. medio empatado igual, no es que Bueno. uno más malo o uno mejor, pero por los nutrientes y calidad vamos a... Acá. Soja Gana la texturizada. soja ¿Pero qué texturizada. sería la soja texturizada puntualmente? ¿Es la soja? Es pura proteína, es decir, Ok. la soja que lleva un proceso Ok. y ya ahí ya lo podemos consumir en crudo. Ok. Entonces, ¿qué aporta? Proteínas, fibra. Acá medio parecido a lo que vimos en los fideos, ayuda Bien. mucho al índice glucémico. Ok. Es más bajo índice glucémico que que la quinoa pop, que es puro hidratos. Ah, ok. Lo mismo que dijimos en los fideos. Si yo por ahí me comen un yogur antes de entrenar, prefiero más un combustible, energía para mi músculo, Ahí para elijo correr. la quinoa. La quinoa pop, porque Bien. es energía. En cambio, la soja texturizada, por ahí si yo voy a comer un yogur y quiero llenarme y yo sé que por 5 horas no voy a poder comer, la soja texturizada, que es la misma que usan para... ¿Vieron ahora que está de moda las barritas proteicas, la Ok. granola proteica? El ingrediente estrella es la soja texturizada. Entonces, se puede comprar aparte la soja texturizada y la hacemos casera y lo mezclo yo, o ya la pueden comprar armado. Espectacular. Pero es Sofi. eso, Me entonces mucha encantó. más saciedad. Sí, Entonces, está bueno. Quiero que vengas otro día para enseñarnos a hacer alguna barrita proteica con la soja texturizada, ¿vale? Encantada, Porque me sí. encantó y quiero ver cómo la usamos. Vamos al panel que nos toca, ¿nos acompañan? Nos toca la sección de nuestra pediatra y vamos a abrir la escuela de papis del día de hoy. Preparados en casa, preparados acá, como vienen acá. ¿Somos padres? Sí, sí. Yo tía, Tía. pero vale. Hay niños y niñas dando vueltas por el hogar, que es lo importante, así que este tema va a repercutir en sus hogares y también acá en el panel y en todo el equipo de ADN. Los de atrás de cámara también pueden opinar sobre esta cuestión. A ver. Vamos a hablar sobre burnout parental. Seguramente escucharon hablar de burnout, que es un síndrome de agotamiento más relacionado con lo laboral.
La Organización Mundial de la Salud en el año 2000 lo instituyó como una especie de factor de riesgo para diferentes condiciones médicas, como por ejemplo es un factor de riesgo cardiovascular y demás. ¿Por qué? Por el estrés, ¿no? El famoso cortisol disparado. Total. El burnout laboral está relacionado con eso. Y en el último tiempo, por suerte, esto fue también como extrapolado al campo de lo doméstico, de las tareas de cuidado, que mayoritariamente sobre quién recaen, sobre las mujeres. Sí, la verdad que el prisma de género es imposible no ponerlo para analizar la cuestión de las tareas de cuidado, porque así lo demuestran todos los estudios. Las mujeres ocupamos mucho de nuestro tiempo en las tareas de cuidado, no solo de los hijos, sino también de los adultos y las adultas mayores. Así que es algo para tener en cuenta a la hora de pensar en el burnout. ¿Qué pasa con esto del burnout? Como decíamos, es una sensación de agotamiento, de agobiamiento, diría yo, más que agotamiento, vinculado a la sobrecarga mental, que a veces tiene repercusiones físicas bien claras y emocionales ni que hablar, a bulia, que es como una falta de voluntad a la hora de llevar adelante estas tareas de cuidado que nos esperan a lo largo del día. Y esto, por supuesto, también repercute en las infancias, porque claramente padres, madres estresados, extenuados, son un factor de riesgo también para las conductas en relación al maltrato infantil. Y hay que decirlo, porque por ahí existen instancias que son de micro malos tratos, que no me gusta decirlo de esa forma, porque el maltrato siempre es maltrato, pero bueno, conductas un poco más despectivas hacia las infancias, de descuido, de contestaciones fuera de lugar y demás. Entonces es muy importante instituir prácticas que nos corran de este agotamiento tan extendido cada vez más en el campo doméstico. O sea que hay estrategias para que los padres tomen al respecto para ellos poder bajar, digamos, ese burnout para el comportamiento que tengan con los chicos. Totalmente. Yo creo que lo más importante es pensar que hay tareas colectivas que podemos llevar adelante para reducir este burnout parental, que a mí me gusta decirle marental, porque las mujeres, como dije antes, somos las que vivimos más extenuadamente esto de llevar adelante las tareas de cuidado. Y, por ejemplo, en las empresas, en los ámbitos laborales, se pueden instituir prácticas para ayudar a disminuir este agotamiento. Por ejemplo, flexibilidad laboral. Eso es importante. Y también las que estamos en pareja, necesitamos que esto sea identificado y, por ende, acompañado. No es lo mismo que una mujer identifique este estrés y sea ninguneada en esta tarea que sea acompañada. Entonces, es por eso que quizás hoy tanta gente habla de dudar de tener hijos porque ven a los padres totalmente quemados. La realidad esto es bien multifactorial. Lo hemos conversado mucho con el doctor Lapman porque es un tema que nos apasiona. La demografía está cayendo, esto lo estamos viendo cada vez en la capital federal, ni que hablar. Tenemos índices demográficos parecidos a las capitales europeas. Bueno, sabrán también que circularon muchas noticias donde tenemos más mascotas que hijos y así podríamos hablar infinitamente. Pero lo interesante de todo esto es que claramente las condiciones socioculturales muchas veces no están abonando a la sensación de que queremos tener hijos. Pero no depende de la cantidad de hijos. O sea, si tenés uno o tenés 3 hijos, el burnout es peor. Y como todo, bien multifactorial. Depende de la red de soporte, diría yo. No es una cuestión de cuantía de hijos, sino de red de acompañamiento y red real. Porque ahora banalizamos mucho la cuestión de red pensando en redes sociales, la comunidad de las redes sociales. Y necesitamos redes de carne y hueso, ¿no? Esa es la verdadera manera. ¿Conocen alguna situación vinculada al burnout parental? Mira, yo te escucho y me parece buenísimo que difundas el tema, porque claro, uno a veces con la mejor intención quiere cuidar un familiar, o uno como médico se ocupa de los pacientes, o claro, los padres se ocupan de los hijos, y podríamos nombrar otras situaciones, y cuando no tenés una adecuada estrategia, te agotás. Y después finalmente, ¿qué pasa? No solo te sentís mal, sino que ya no podés cumplir adecuadamente la tarea. Totalmente de acuerdo. Es no solo por la sobrecarga que sufre la persona que lleva adelante la tarea de cuidado, sino también a quién tiene que cuidar. En este caso, los hijos, las hijas. Es muy importante identificarlo colectivamente para revertir e implementar prácticas de reducción del burnout parental. Marental. Me encantó, para seguir aprendiendo un montón. Yo ya voy a estar súper preparada cuando me toque. Y ahora nos vamos con la columna de Anderson para hablar de las migrañas, que creo que del otro lado hay un montón de gente que te quiere escuchar. Claro, miren, la jaqueca, migraña o hemicrania no es un simple dolor de cabeza, es una enfermedad neurológica real y además muy discapacitante. Entre las 20 causas más importantes del planeta, de justamente eso, discapacidad. Claro, ¿por qué? Mucho, Porque cuando vos tenés una crisis y las crisis ahí la tenemos tiene... la placa.
una Ay, mira, cada tenés una 7 placa. personas tiene migraña, vos no podés cumplir adecuadamente ni tu tarea laboral, social, deportiva, familiar. El 90% quedan realmente muy limitados. Y limitados a veces de una manera increíble. ¿Cómo es una crisis de jaqueca? A ver, imagínense, me agarra un dolor en esta mitad de la cabeza, me late, me molesta la luz, fotofobia. Me molestan los ruidos, sonofobia, me molestan los olores, tengo náuseas, tengo vómito, estoy liquidado. Quiero tirarme a una habitación oscura por un rato hasta que se me pase la crisis, que te puede durar 2 horas o 72 horas. Apa, Uy, 72. no, ¿Cómo no es te bajo. esto del gráfico este? Tenemos vos- creo que una plaquita Sí. para ver esto que nos cuenta sobre el cuadro de las migrañas, así lo vamos desarrollando. Ahí está. Ahí está, mirá esto, cómo es. Y esto está buenísimo para que vean que justamente es una enfermedad, no es solo un dolor de cabeza. Días antes tenés mal humor, te cambia el apetito, te sentís raro, y eso tiene que ver con una onda eléctrica que viene desde el tronco cerebral, desde el hipotálamo. Eso después finalmente se transforma en el aura, que ya es inmediata antes de la crisis, donde se te contraen los vasos sanguíneos y a veces tenés fallas neurológicas. No veo bien con las mitades derechas de los Destellos, ¿no? ojos, veo lucecitas, los Sí. fosfenos, y a veces te cuesta hablar adecuadamente. Tenés como fallas neurológicas que duran 15 a 30 minutos. Y después de esa vasoconstricción y esa falta de oxígeno, viene la vasodilatación, la liberación de neurotransmisores inflamatorios y por supuesto se te dilatan las arterias y te duele el bocho y te late. Y ahí hay un Es montón el ataque de sustancias. migraña. Claro, ahí tenés un producto que se llama CGRP, que es el que genera toda la cosa inflamatoria. Ahí estás en la crisis y ahí vas a ir corriendo a buscar el rescate para que la crisis sea lo más corta y menos dolorosa posible. Y ustedes saben que hay personas que pueden tener una crisis, una crisis cada mes, cada 2 o 3 meses. Pero hay personas que tienen migraña crónica, que tienen más de 2 por semana, más de 8 por mes. Invalidante. Entonces ahí tenés 2 escenarios. ¿Los escenarios cuáles son? Claro, tengo medicación para la crisis, el rescate. Pero si yo tengo más de 2 crisis por semana, no puedo estar corriendo atrás del dolor de cabeza Totalmente. todo el tiempo. Entonces tengo que tomar un preventivo para ganarle a la crisis. Ahí viene la medicación preventiva, que se usa justamente en el paciente que tiene migrañas con frecuencia alta. Pero ¿hay algunas causas o, digamos, no sé, hábitos que yo tenga que pueda desencadenar más o menos esta aparición de las migrañas? Sí, claro. Por supuesto que hay una base genética. Ok. Vos le preguntás a los pacientes lo siguiente. Primero quiero aclarar que en las mujeres se da 3 veces más que en los hombres. Entonces uno se imagina Siempre. una mujer. ¿Cómo te imaginas esa mujer? Estresada. Adulta, joven, porque en general todo empieza después de la menarca y antes de la menopausia. Así que es una persona socialmente, laboralmente activa, que tiene un montón de responsabilidades y es la que tenés en el consultorio que te consulta por su migraña. Y vos le preguntás, y decime, tu mamá, tu papá, tus hermanos, uy, sí, tengo una tía recontra, qué Ale. cosa, te dice. Hay un cuadro que a mí me parece interesante. Vino aquí una mujer que es migrañosa, que es el déficit de DAO. DAO, la enzima diaminoxidasa, que sirve para catabolizar la histamina, ¿no? Eso Exactamente. ¿Cómo es el tema? Y si hoy tenemos suplementos para poder ayudar a estos cuadros, que se dice que es un alto porcentaje de las migrañas. Y eso está muy relacionado con lo que preguntaba Claro. Delphi. ¿Qué sería? A ver, uno busca cuáles son los desencadenantes, porque claro, tenés la predisposición genética, pero hay cuestiones que pueden gatillarla y viene la crisis y la liberación de neurotransmisores. Hay uno muy importante que es la histamina, que tiene que ver, todos sabemos que tiene que ver con la inflamación, vasodilatación, etc. El asunto es que hay una enzima que genera un control de esto, que es la DAO, Bien. la diaminoxidasa o histaminasa. Esa enzima hay personas que no la tienen en cantidad adecuada. Se puede Exacto. usar. Exacto. Ok. Y también podemos ayudar justamente con suplementos que ejercen un mejor control de este, que es uno de los factores de riesgo desencadenantes de crisis de jaqueca. Sí, claro que sí. Así es. Entonces, normalmente lo que hacían esas personas, muchas veces los médicos que estaban formados, hacían traer la DAO. Hoy en día tenemos un suplemento muy interesante que es Daosima, que ayuda a catabolizar la histamina. Entonces, ¿cómo se hace esto?
Si ya diagnosticó el neurólogo, el médico clínico, el gastroenterólogo, porque no solo da migrañas, el déficit de DAO da también trastornos gastrointestinales, erupciones en la piel. Entonces, sumar la daosima previo, 15 minutos antes de los alimentos con histamina, lo que se hace es una dieta baja en histamina. Se buscan alimentos que ahora, si querés, Delphi, puedes nombrar algunos, porque donde está la histamina es especialmente en los quesos, por ejemplo, en el vino, la palta, en el huevo. Secos. Son alimentos saludables y son alimentos que están en el día a día y muy difícil de restringir un 100% para siempre porque son alimentos que necesitamos. Es por eso que lo tenés que neutralizar con la daosima externa que se consigue en las farmacias. Hoy es un suplemento. Lo que hace es como una tijera y lo que hace es prevenir un 90% de los ataques de migraña por déficit de DAO, o sea, por histaminosis. Entonces, la solución, esta señora que vino acá y que habló con un diario muy importante, hizo una nota que tuvo mucha repercusión, vino a nuestro programa, contó que con una dieta baja en histamina y la daosima resolvió casi el 90% de sus ataques. Y lo que sucede es que mucha gente del otro lado que ve nuestro programa se siente relacionada con todos estos síntomas que comentó el doctor. Erupciones, dolor de cabeza, por ejemplo, en los niños se ve trastorno de atención y ese es el déficit de DAO. Y lo que te falta es eso y vos quizás estás haciendo una dieta rica en, por ejemplo, palta, frutos secos, muy saludables, pescados, y ahí, claro, no la cataboliza y necesita el suplemento. Antes se traía de afuera, hoy tenemos la solución en todas las farmacias. Daosima se consigue en todo el país. Eso lo descubrís muy bien con un adecuado interrogatorio. Claro, total. A veces los pacientes tienen un cambio de dieta que quizás pueda ser sutil, hasta un cambio de marca de vino, ¿no? Claro. Exactamente. Y ahí te vas a dar cuenta de que puede haber un gatillo que tiene que ver con esta esto es nuevo, cuestión. ¿no? Antes no se hablaba de No se de utilizaba histaminosis. tanto. Y también, por supuesto, es muy importante, al menos una vez, hacerse una buena resonancia magnética con angioresonancia, porque uno tiene que tener un diagnóstico de certeza de que realmente tiene una jaqueca o migraña. Porque ¿qué siente la gente? La gente siente, doctor, siento que me va a explotar la cabeza. Entonces vos le tenés que decir al paciente, mira, te hacemos una resonancia, vemos que no tenés ningún aneurisma, que no tenés ningún otro tipo de lesión y te quedás tranquilo y estás, no sé, de viaje en Tanganica y te agarra un dolor de cabeza y ya no tenés que salir corriendo a hacerte un estudio en un lugar que no es el tuyo, que no tenés la cobertura médica y que te vas a asustar y te vas a complicar porque antes programadamente te estudiaste de manera adecuada y ya tenés tu diagnóstico y hasta tenés tu tratamiento de rescate adecuado que te lo han indicado en el consultorio de neuro. Buenísimo, eso es muy importante, ir viendo desde dónde viene la causa y tenemos una placa también para ver cómo es la cefalea tensional, que entiendo que es otro tipo de las sensaciones que nos pueden generar, que es un episodio más infrecuente, que es menos de un día al mes, son episodios frecuentes entre 1 a 14 días al mes y la crónica sí va más de 15 días al mes durante más de 3 meses. Así es como podemos identificar. Claro, porque la migraña es como explosiva. Yo estoy fenómeno y de repente empiezo a sentir todo lo que contábamos. La cefalea tensional, primero que no depende de la dilatación de arterias, de la contracción de los músculos. Es otro tipo de cefalea. Se te contracturan los músculos de la nuca, los músculos que tenés atrás de los ojos para acomodar la visión cercana. Y se te va como instalando a lo largo del día. Es una cosa como gradativa. Al final del día en general es cuando estás peor y te duele todo y tenés la nuca y no sabes qué hacer. Entonces eso que se da como de manera pareja, suave, ¿no? Y se va incrementando casi todos los días o los días donde uno tiene determinada postura, es la cefalea tensional que junto con la migraña son las dos principales causas de que nos duela la cabeza. Perfecto, muy bueno saber esto. Y ¿sabes qué? Ustedes son los principales protagonistas, así que vamos a ir con una pregunta de la gente. ¿Qué diferencia hay entre el pan de masa madre y el lactal? Es una pregunta que va a responder nuestra licenciada en nutrición, Sofía Minkevich. A ver, Sofi. Muy buena pregunta, que es lo que muchos dicen. Está muy de moda. Está de moda el pan de masa madre, sí, pero también les cae mejor a las personas. Y me pasa mucho en digestivo, en sí, o que cae mejor. ¿Pero por qué cae mejor? A ver. Cambia mucho el tipo de levadura que usan. El pan lactal del supermercado, el que encontramos ahí, usan la levadura comercial. Entonces, el proceso es rápido, llevó poco tiempo de fermentación, entonces todo lo que es el almidón, el azúcar, el gluten no está tan digerido. Entonces puede caer más pesado un pan, dependiendo de la persona, ¿no? Ahora, el pan de masa madre lleva un cultivo particular, una levadura,
y bacterias lácticas. Entonces esto fermenta por más tiempo, entonces predigiere el gluten, el almidón, los azúcares, entonces va a hacer que caiga mejor. También reduce los FODMAPs, por eso siempre en SIBO que cae mal el pan normal, el de masa madre siempre dice, me cae mejor, pero ¿por qué si tiene gluten? Sí, pero ya está predigerido, entonces va a caer mejor. Y aparte que el pan de masa madre tiene menos ingredientes que los de supermercado lactal, que tienen aditivos, conservantes, los reguladores de acidez y todo eso, también inflaman un poco el intestino. En cambio, el pan de masa madre tiene agua, levadura, la harina y los cultivos. Y esa fermentación además también es lo bueno, que es muy bueno para la microbiota, que hemos hablado en varios programas, los beneficios que tienen para toda nuestra salud. Tal cual. ¿Está bien? Nos quedamos sin tiempo. No, sí, Delphi, pasó volando este programa. Pero escuchá, que la gente siga mandando sus preguntas al QR que aparece en pantalla. Manden las fotos de sus platos que vamos a estar respondiendo junto a Sofi, poniéndoles puntaje. Propuestas de temáticas que vamos a estar acá junto a todo el panel para responder todas esas preguntas. Y nosotros nos volvemos a encontrar en la TV pública como todos los días haciendo mucho más. ADN Buena Salud.